Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias para el libro de Lucas, capítulo 4. Es un texto muy conocido, que ya todos los conocemos, pero para dar esta pequeña introducción a lo que el Señor quiere hablar en esta noche, esa escena donde se encuentra el enemigo con el Señor Jesús, que el Señor Jesús venía de estar 40 días en ayuno y oración. ¿Cuántos han leído esa palabra? Amén. Bueno, vamos a leer a partir del versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice así la palabra de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Todos conocemos esta palabra. Vamos a leerlo hasta el versículo 12. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué quise leerle esta palabra? Sí, que ya todos conocemos de memoria, ya muchos seguramente la habrán compartido y demás en la célula, en devocionales y demás. Pero es una pequeña introducción que yo le quiero llegar a transmitir conforme al tema que vamos a estar viendo, donde yo quise tomar ciertas partes de este texto, ¿sí? Nosotros podemos ver que el mismo Jesús, a pesar de venir de 40 días de ayuno y oración, tuvo que pasar por la prueba de la tentación. Amén. En el versículo 6, el diablo le ofrece toda la gloria de este mundo, ¿sí? Lo quiso confundir con la Escritura, ¿sí? Nosotros podemos leer que el diablo, ¿sí?, le ha querido hablar de un Salmo 91, cosas que están en la palabra de Dios. Ahora, si esto le ha pasado a Jesús, ¿sí?, ¿qué podemos esperar nosotros? A esto es lo que quería llegar con este texto. Eso que el Señor Jesús se encontraba en ayuno y en oración 40 días. ¿Sí? No estuvo ni 3 ni 5, 40 días. Venía lleno del Espíritu Santo. Si Él tuvo que pasar por esa prueba, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? Ahora, el diablo, como muchas veces, no va a querer venir a poder mentir a nuestras vidas, usando la palabra de Dios, incluso. Al nosotros no tener muchas veces ese conocimiento, y no solamente eso, sino que la realidad de que por mucho que tenga uno conocimiento, el diablo sabe de la palabra de Dios más que cualquiera de todos los que estamos aquí presentes. Más que yo, más que todos, ¿sí? El diablo sabe la palabra de Dios. La única diferencia que la usa para engañar,
para distorsionar, para distraer, para dividir, ¿sí? No con el propósito, obviamente, de Dios, ¿sí? Vamos a buscar ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Mientras vamos leyendo, vamos a ir metiéndonos en el tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 en adelante. Amén, ¿lo tenemos? Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No me cierre ahí su Biblia, que acabamos de estar repasando algunos textos. Obviamente que el versículo 6, ¿sí? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Lo que nosotros tenemos que saber muy claramente es que si no hay humillación, nunca jamás va a haber exaltación, ¿sí? Nuestra vida de cristiano tiene que ser una vida que se inclina ante Dios, no ante las cosas de este mundo, no ante el enemigo o ante lo que el enemigo nos ofrezca, porque el enemigo muchas veces va a querer venir a servirnos en bandeja muchas cosas muy fáciles, ¿sí? Miren, conforme al versículo que llevan adelante, el versículo 7 y 8, cuando habla que echemos nuestra ansiedad sobre Él, ¿sí? Después dice: velad, que anda Satanás buscando a quien devorar. Miren, la presa perfecta de Satanás son los ansiosos y los impacientes. Vuelvo a repetir, la presa perfecta del devorador son los ansiosos y los impacientes. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Miren, Satanás pacientemente vive buscando a esas personas que no esperan en Dios. Satanás tiene todo el tiempo del mundo. Él no está apurado. Con mucha paciencia espera nuestra caída, nuestras debilidades. El momento que nosotros le abramos la puerta por medio de aquellas cosas que nos preocupan. Satanás tiene todo el tiempo del mundo para nosotros. Él no está apurado. Pueden pasar 10 años, puede pasar 100. Él no tiene el mismo problema que nosotros con esa impaciencia, ¿sí? Porque así como estamos nosotros, ahí hay otros. Él tiene mucho trabajo que hacer, ¿sí? Entonces no tiene un problema. Cuando no puede con vos, va con el otro. Cuando no puede con el otro, y va con el otro. Ahora, nuestras preocupaciones, nuestras impaciencias, ¿sí? Es lo que le abre la puerta a Satanás para que automáticamente la duda entre en nuestro corazón. Para que toda esa ansiedad no justamente vaya bajo la poderosa mano de Dios, sino bajo nuestra mano. O a veces hay confusiones en donde nosotros decimos: Señor, muchas veces lo he predicado, Señor, te lo entrego en tus manos, pero aún lo sigo manteniendo yo y nunca se lo he entregado a Dios. ¿Cómo podemos comprobar eso? Sencillo, cuando alguien ha entregado algo a Dios, esa persona literal, estamos hablando de que literalmente no tiene la preocupación, tiene paz en su corazón, está tranquila la persona, no se desespera.
por las cosas que está viviendo, por lo que uno puede vivir. En el versículo 8, acá el apóstol Pedro da una advertencia. Dice, en la Nueva Traducción Viviente dice, estén alerta. Acá dice, sed sobrio y velad. ¿Qué está hablando? De una vida de oración. De oración. O sea, cuando nosotros no oramos, cuando nosotros no tenemos una comunión personal con Cristo, mire hermano, yo le voy a decir algo. Nosotros todos los días escuchamos cosas de internet, o la radio, o la televisión, o escuchamos a personas, ¿sí? No voy a decir esa herejía que nos transmite energía negativa, ¿sí? Porque eso no es, sino que son personas que no caminan en la fe, que capaz que nosotros le creemos a lo que esas personas nos pueden transmitir. Y nosotros estamos escuchando constantemente a otras personas, o estamos escuchando prácticamente el mensaje de Satanás detrás de todas esas cosas. Y no escuchamos a Dios. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo orando. Y muchas veces a través de eso podemos escuchar al enemigo. Y en nuestra ansiedad podemos decir, quizás esto puede ser de Dios. Y generamos un muro. Muchas veces cuando alguien te dice, Dios me habló, o esto es de Dios, es como un muro que una persona no puede atravesar porque te está poniendo a Dios. Es como decía el pastor, ¿cómo podrías decirle vos a Judas que Satanás es quien realmente estaba operando? Cuando él iba en el nombre de Cristo, ¿quién podría contradecir eso? Es un muro que la persona coloca. Pero nosotros tenemos que estar alerta, es lo que nos dice la Biblia. Si nosotros pasamos tiempo con otras cosas y después vienen las circunstancias, hermano querido, así como nosotros predicamos que cada uno mantiene sus consecuencias por aquellas personas que viven en pecado, también nosotros mantenemos nuestras consecuencias al no orar. Porque no vamos a poder estar firmes. No porque quizás las cosas se solucionen, sino por mantener la firmeza que tenemos que mantener cuando viene el día malo, como dice Efesios. En el versículo 9 habla al cual resistir firmes en la fe. ¿Sí? Recuerden lo que yo le decía el otro día, el diablo que ataca a nuestra fe. ¿Sí? Es lo que tenemos que mantener, la fe en Jesús, no la fe en nosotros mismos, la fe en Cristo, porque Él es el que tiene el poder. Amén. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Acá certifica, ¿sí?, que fuimos llamados a vida eterna. Y las luchas que nosotros podamos tener en los versículos siguientes, que dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Acá podemos ver el llamado de nosotros hacia una vida eterna. Y nosotros como cristianos, nosotros vamos a pasar luchas y pruebas. Pero a través de que nosotros podamos mantener una comunión, decirle al que está al lado, comunión, decirle. Una comunión con el Señor, vamos a poder mantener firme nuestra fe. ¿Sí? Firme nuestra fe, sabiendo que nosotros fuimos llamados para vida eterna. Vamos a pasar luchas, vamos a pasar pruebas, las que menos imaginemos las vamos a pasar. Pero acá dice el Señor que si nosotros oramos, velamos, nos mantenemos firmes en la fe, Él nos va a perfeccionar, Él nos va a firmar en el camino de Dios, nos va a mantener firme como roca, nada nos va a poder mover.
Pero nosotros tenemos que orar, mi hermano. Tiene que apagar el televisión, tiene que dejar el celular a un costado. Tenemos que dejar las redes sociales a un costado, las cosas que nos distraen. Decía un pastor el otro día, hoy en día, mirá cómo pasa. Quizás vamos a orar y estamos ahí de rodillas y Señor, en el nombre de Jesús, uy, no, y está orando, uy, me olvidé de esto, no, uy, dejé la papa en el fuego, no. Y no estamos en otro lado, no estamos en el Señor, por las ansiedades, las preocupaciones, por las impaciencias. Estamos en otro lugar y nuestro último recurso, lamentablemente, siempre es la oración. Lamentablemente. Mira, hermanos, vamos a buscar en el mismo libro, un capítulo anterior, en el capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en los ajenos, Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren, hermanos, nosotros tenemos dos tipos de sufrimientos, padecimientos, luchas, pruebas, como lo quiera pasar. Punto número 1, ¿sí? Están los que viven las consecuencias de sus pecados. Por lo tanto, no son nuevas criaturas esas personas. Punto número 2. Pueden ser aquellos cristianos que sí han nacido de vuelta, que llevan el mensaje de Cristo, pero aún padecen o sufren diferentes cosas de su vida y tienen lucha. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pedro? Cuando dice sobre lo de malhechor, homicida, dice, si ustedes están por causa de algunos de esos crímenes o un pecado, vamos a decirle, están viviendo una dificultad por causa de eso, y bueno, hay que vivirla, ¿sí? ¿Quiere decir que no hay esperanza? Ojo, hay esperanza en Cristo, ¿sí? El que realmente se arrepiente hoy tiene la esperanza, pero no deja su consecuencia atrás. La consecuencia la tiene que vivir. Pero ahora se dirige a aquellos cristianos que realmente son salvos, que han nacido de vuelta. Dicen, ustedes alégrense en la prueba, glorifiquen a Dios si pasan una lucha a causa del nombre de Cristo, que traducido quiere decir a causa de ser cristiano. Gócense si pasan una lucha, ¿sí? Por mantener su fidelidad a Dios, por quizás no mentir,
por quizás no tener que ver las cosas que no tener que ver, por quizás mantenerte en obediencia o en santidad, porque quizás tu familia se pone en contra de tu fe, pero vos, a pesar de que todo tu hogar se pone en contra, vos te estás manteniendo firme sobre la roca. Dice, no estés mal, no estés mal. Glorifica al Señor, glorifica al Señor. Eso es lo que está diciendo. Miren, hermanos, un pastor decía que una hermana viene y le dice, pastor, quiero que ore por mí para que yo no tenga más problemas. Y el pastor le dice, bueno, entonces le voy a tener que pedir a Dios que te mate. ¿Por qué? Porque es inevitable, mi hermano. Ojalá fuera así, pero las luchas están. Y yo sé que muchos de los que están acá están convencidos. Pero yo creo fielmente de que hay un punto específico donde Dios quiere hablar hoy. Hay una razón por la cual Dios toca este tema. Donde nosotros tenemos que gozarnos, tenemos que glorificarle, porque nosotros hemos recibido la salvación. El versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios y encomiendan sus almas al fiel Creador. Estamos padeciendo por hacer la voluntad de Dios. Eso es hacer lo correcto. Peor sería estar viviendo un sufrimiento, pero fuera de la voluntad de Dios. Encima de vivir una vida desagradable aquí en la tierra, vas a vivir una vida desagradable por la eternidad en el infierno. Yo prefiero vivir lo que tenga que vivir aquí en la tierra, pero saber que eternamente estaré con mi Señor. Miren, vamos a buscar ahí en el mismo libro de Pedro, el capítulo 1. Del versículo 3 hasta el 9. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Acá lo que viene hablando el apóstol es de lo que a nosotros nos espera, que es aquella salvación, y nos ponemos contentos de saber que tenemos vida eterna. Pero luego habla, cuando empieza en el versículo 6, empieza diciendo que es necesario que tengamos que pasar diferentes pruebas, y que esa prueba tiene que ser sometida, tiene que ser pasada por el fuego como el oro. Nuestra fe, mi hermano, se tiene que ejercitar, tiene que quemarse muchas veces, tenemos que caminar por fuego, donde tenemos que transpirar. Imagínense que se le incendia la casa y usted está ahí adentro de ese incendio.
Ese es el momento de confiar en el único Salvador bombero que puede llegar a salvarlo, que es Jesucristo. A veces son necesarias esas cosas, mi hermano. A veces tenemos que darle gracias a Dios por esas pruebas, porque a través de esas pruebas nuestra fe es puesta en práctica, se va ejerciendo, va tomando un brillo perfecto por medio de ese fuego, la cual nos hace permanecer en la carrera de la fe, hasta que llegue un momento de poder recibirnos de esa carrera y estar recibidos en la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Esa carrera, hermano, nos va a llevar toda una vida y hay que permanecer. Yo no sé cuánto estudian, pero saben que la gran mayoría sabemos que una carrera dura mucho tiempo. La carrera del cristiano te dura una vida. Y esa fe se tiene que mantener sólida. Esa fe se tiene que mantener hasta el día de Jesucristo. Quizás si te vas mañana o nos vamos mañana, o realmente, gloria a Dios, uno puede morir de buena vejez. Pero saber, mi hermano, que has llegado al fin de la carrera, manteniendo tu fe firme, mirando siempre al Señor, manteniéndote firme al Señor. Todo lo que uno vive, todo lo que uno pasa día a día, eso es lo que se va ejerciendo para que usted conozca al Dios vivo que usted tiene, que yo tengo, que nosotros tenemos. Es necesario que nuestra fe sea probada por fuego, mi hermano. Se tiene que ejercer. No las luchas vienen por castigo, sino es necesaria de todo cristiano. Mire, vamos a buscar ahí en Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 5. Dice así Romanos 5 del 1 al 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Primero en principal, quiero que sepamos algo, mi hermano, porque muchas veces la palabra se malinterpreta. Esta palabra, Romanos 5, le habla a las personas que son salvas. Porque en el versículo 8, no lo leamos, dice: más Dios muestra su amor para con nosotros que Cristo murió por nosotros, ¿sí? Y muchas veces es un texto que se usa como evangelización, ¿sí? Pero le habla a los que ya son salvos. Por eso dice que fuimos justificados y por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. Amén. En el versículo 2 dice: estamos firmes y contentos esperando la gloria eterna. Versículo 3. Gracias. Versículo 3. Y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Y la paciencia? ¿Y la paciencia? ¿Y la prueba? La esperanza no avergüenza. Mire, mi hermana, yo quiero explicarle esto, que muchas veces he predicado esto. Nosotros, dice la Biblia, que nos gloriamos en tribulaciones, sí. En el momento de prueba, ¿qué es lo que se ejerce? La paciencia. No hay otro momento donde se va a ejercer la paciencia. Es en el momento de lucha. No hay otro momento. No es cuando todo está bien. No es cuando todo es color de rosa o cuando sale un arco iris o todo brilla bien. En el momento de prueba
se ejerce la paciencia. Donde uno tiene, alguno dice, o te lo mando o te lo lleva, Señor. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, mi hermano. Y eso es lo que nos tiene que sostener. El amor del Señor. Mirando siempre al Señor, que dice la Biblia que no vamos a ser avergonzados. Mire, mi hermano, en el capítulo 8 de Romanos, todos conocen eso, que también le habla a las personas que son salvas. Y es algo que muchas veces se malinterpreta también. Porque hay un versículo que dice que, y sabemos que a lo que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. ¿Amén? Conocemos ese texto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese le habla a las personas que son salvas. Las que han nacido de nuevo. Porque aman a Dios, porque aceptan lo bueno y lo malo de Dios. Después, muchos versículos hacia adelante, habla y dice que ni principado, ni potestad, ni la muerte, nada, ni hambre, ni espada, nada nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús. Todos conocen ese texto, ¿no? Estamos acá, ¿no? Estamos acá, ¿no? Présteme atención a mí, ¿sí? Todos conocen ese texto, ¿no? Ni tribulación, ni nada nos va a apartar del amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Ahora, nosotros tenemos este texto que dice que nada nos apartará del amor de Jesús. ¿Sí? Ahora, eso nos habla a nosotros que fuimos salvos, que creemos en Cristo y no nos soltamos de la mano de Cristo, pase lo que pase. Pero ahora, siempre todo esto lo tenemos que llevar a un contexto, sabiendo que en realidad, en otra palabra, que es lo que vamos a ver ahora, sí hay una palabra que nos aparta de Cristo, que es el pecado. El pecado, que muchos de ustedes ya saben, que significa separación de Dios, cerrarle el blanco, nos separa de Dios, porque Dios no está en la injusticia. ¿Amén? Entonces tenemos que entender eso. Miren, yo quiero llevarlo a un ejemplo, ¿sí? Allá por Génesis, en el comienzo, Génesis 3, versículo 1 al 7. Acá hemos visto, nada nos separa del amor de Cristo. Y ahora vamos a ver que el pecado nos separa de la voluntad de Cristo. ¿Amén? Vamos a ver el ejemplo de Eva. Génesis, capítulo 3. Espero que lo voy a buscar en la Reina Valera. Ahí está. Génesis 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que yo le quiero decir con este texto que todos también conocemos? Ahí por el versículo 1 tenemos a la serpiente astuta. Y en el versículo 6 habla, ¿sí?, de que ese árbol era agradable ante los ojos de Eva. Que Eva había codiciado, ¿sí? Habían mantenido una conversación con la serpiente. ¿Recuerdan cuando habíamos dicho en lo comienzo que a veces
de repente nos cruzamos inconscientemente en una conversación con Satanás, tanto con personas o con nuestra propia imaginación que nosotros creemos que Dios nos está hablando. Y muchas veces el padre de la mentira, que es Satanás, la misma serpiente en el Antiguo Testamento, viene con esa mentira, no pasa nada. Esta es la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Como nosotros la voluntad de Dios la queremos hacer media parecida a la de nosotros. Y ahí es cuando le erramos al blanco. Miren, hermanos, en este momento, antes que sucediera esto, hasta que Eva, segundo antes que Eva comiera ese fruto, Eva y Adán eran los dueños del mundo. Imagínense, vamos a trasladarnos todos juntos. Vamos al comienzo de la creación. Dios le dice a cada uno de ustedes, supongamos que usted imagine ese mundo, está solo. Está ahí con su marido, hermana. Qué gozo, amén, gloria a Dios. Adán y Eva, gloria a Dios. Los dos solitos, dueños del mundo. Dueños, gobiernan los animales, las aves del cielo, las bestias. Todo era de ellos. Todo. Dios le dio todo. No había manera de poder quejarse. No había manera de poder codiciar. No había manera de hacer nada. No había manera de pecar. Pero justo en el único que Dios le dice que no, ella quiere eso. Eva olvidó todo lo que Dios le había dado y se fijó en la única cosa que no podía tener. Lo vuelvo a repetir. Eva olvidó todo lo que Dios le había dado y se fijó en la única cosa que no podía tener. ¿Te suena familiar? Aquello único que Dios le dijo, no comas, no sigan, no mires, no desees, no era una negación sin motivo de parte de Dios, sino que era un cuidado, porque en el versículo 3, si ustedes pueden leer, lo volvemos a leer para que se entienda, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no... ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba cuidando. O sea, no es porque, ¿qué necesidad tenía Dios de decirle que no por una cosa cuando Él le dio el mundo? ¿Qué más le daba a Dios? Pero eso que Él dijo no, era por algo. Era porque a través de ese no Dios te estaba cuidando. Quizás vos no lo sabés, pero te puede cuidar de la avaricia, de la codicia. Te puede cuidar de la idolatría. Te puede cuidar del pecado. Para que no mueras. Específicamente hablamos de muerte espiritual. Para que no te apartes de mí. ¿Te suena familiar? Muchas veces nos fijamos en las cosas que nosotros no tenemos, cuando Dios nos ha dado todo. Siempre, constantemente, muchas veces somos tan egoístas que siempre nos estamos fijando en esas cosas que no tenemos. Y no nos fijamos en las cosas que tenemos. Como por ejemplo lo que podemos tener hoy. Cristo, su amor, su misericordia, su gracia, ese regalo inmerecido, la vida eterna. ¿Te suena familiar? Mire, mi hermano, Dios jamás va a generar un mal para nosotros. Aunque quizás pasemos prueba. La Biblia dice que Dios no va a permitir una prueba más de la que podamos resistir, que no va a dar nuestros pies al resbaladero, que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, Él estará con nosotros. Pero muchas veces nos cuesta entender eso. Mire, mi hermano, si estás bien, busca a Dios. Si estás mal, busca a Dios. Estés como estés, sea de la manera que sea, en el lugar que sea, como te encuentres,
busca a Dios. Nosotros tenemos que entender que no es Él quien nos necesita a nosotros. Somos nosotros lo que necesitamos de Él. Muchas veces a mí me ha llegado Dios a tener que exhortar muchas veces, donde Dios me ha tenido que hacer comprender muchas cosas en mi vida, donde yo reprochaba y yo le decía, Señor, cuando Dios quería que yo le entregara algo o le diera algo. Y yo me empecé a recordar de quién era yo, dónde estaba yo, de dónde me sacó Dios, dónde estaba yo. ¿Y qué hice? Cometí ese grave error de fijarme en lo que hoy no tengo, en las cosas que yo quizás quiero, pero hoy no lo tengo. Y no estoy siendo agradecido con las cosas que tengo o por las cosas que hago, con las que puedo hacer. No valoro lo que tengo, lo que Cristo me ha dado. ¿Saben cuántas cosas, pero cuántas cosas que delante de Dios podían ser insignificantes? No me sale la palabra. Pero cuántas cosas delante de Dios no podrían tener valor. Un predicador decía, una joven vino y me dijo un día, no sé si elegir entre este chico reggaetonero o a Dios. Una hermana una vez me dijo, estoy un poquito enojada con el Señor porque yo pensé que me iba a hacer mi casa para diciembre y todavía no me hizo nada. Yo le digo, Señor, o te la llevo o te la envío. Cuestionamiento. Mire, mi hermano, a veces nosotros consideramos que las cosas son realmente de Dios. Tenemos que pasar mucho tiempo en oración. Yo muchas cosas creía que eran de Dios en mi vida y no eran así. Muchas veces me he fijado en cosas que no me tenía que fijar. Y no me fijaba en lo que Dios realmente me ponía por delante. Nosotros, hermanos, tenemos que buscarlo. Buscarlo y buscarlo. Segunda de Corintios, capítulo 4, último texto. Del versículo 7 al versículo 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice así, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no. ¿Estamos ahí? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitarás con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Gloria a Dios. Siempre me gustó esta palabra, porque dice atribulados, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Quizás derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en nosotros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, la muerte de Jesús, pero presentando a través de nuestra vida, la vida de Jesús. ¿Qué quiere decir? Nosotros llevamos nuestra vida predicando la muerte de Jesús en la cruz, pero mostrando a través de nuestro testimonio, a través de nuestra vida, que Cristo está vivo porque vive en nosotros. Y no fijándonos nosotros en las cosas que se ven, porque todo lo que hoy vemos es temporal, pero lo que no vemos, que viene de Dios, es eterno. Como su paz, que es eterna. El gozo de Dios es eterno. El amor de Dios es eterno. Su gracia es eterna. Todo lo que proviene de Dios es eterno. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a ponernos de pie, por favor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos equivocamos? ¿Cuántas veces nosotros le erramos al blanco? Pero esto no es para que nosotros lo utilicemos, sino para que sepamos que Dios es fiel y es justo. Yo no sé lo que nosotros tenemos que vivir en nuestra vida cristiana, que muchas veces no lo entendemos y nos desesperamos. Pero lo que sí puedo decirle, mi hermano querido, es que Dios es fiel. Que su fidelidad sí está y permanece para siempre. Hermano, tome lo que hoy Dios le da. Sea agradecido con lo que hoy tiene. Y si hoy no tiene, sea agradecido igual. No sea como Eva, que a pesar que Dios le dio todo, buscó aquello que no tenía, aquello que no podía tocar, aquello único prohibido. A veces parecemos como los chicos rebeldes que le decimos no y para ellos se convierte en un sí. Nosotros renegamos con los chicos, pero de la misma manera nosotros estamos presentados delante de Dios, como muchas veces con actitudes inmaduras. Y es momento de madurar y aprender a depender de Dios en momentos de tribulaciones, de prueba, de saber que Él es el que sostiene nuestras vidas. Saber que Él es digno de toda gloria. Que si nosotros tenemos que padecer, pues le damos la gloria igual. Porque Él también padeció por nosotros. Y no solamente que padeció, sino que murió por nosotros. Hoy nos toca a nosotros. Y aquellos verdaderos creyentes, la evidencia de un verdadero creyente, no importa lo que tenga que pasar, realmente se va a esforzar, se va a sacrificar por llevar el evangelio de Jesús al lugar donde sea. Mire, mi hermano, hace poquito Dios trató conmigo, estando ahí en mi trabajo. Yo le contaba a mi esposa,
y tenía de repente ahí tomando unos mates con mis compañeros y predicando el evangelio, yo sin saber las vidas de las personas, salía de una manera tan natural el predicarle el evangelio, y al final lo que yo había hablado se había reflejado para esas vidas. Uno era apartado, otro era esto, todo coincidía con lo que yo había hablado antes de saber su vida. Pero ¿saben una cosa? Yo cada mañana que salgo, o cada vez que me cambian de un servicio, le digo: Señor, yo me encomiendo en tus manos y quiero ser un obrero, Señor, que lleve tu mensaje. Señor, úsame, yo me coloco en tus manos. Para mí hoy en día, como un mensajero de Dios, como un predicador, como alguien que habla de Cristo, es muy fácil para mí decir eso. Hasta que cuando salgo gozoso de predicarle a esas personas, salgo del trabajo, el Espíritu Santo me confronta y me dice: ¿por qué no haces lo mismo en las demás cosas? ¿Por qué no mantenés la misma confianza en las otras cosas que no me estás dando, que yo te estoy pidiendo? ¿Y por qué no me lo das en mis manos, aquello que también yo te pido? ¿Por qué no sos igual con aquellas cosas? Ahí es donde el Espíritu Santo me confrontó y automáticamente no pude discutirle. Solamente incliné mi corazón al Señor y le dije: Señor, yo quiero aprender a depender de ti. Y si las pruebas son el momento donde voy a ejercer mi fe para yo aprender a creer en ti, a confiar en ti, a esperar pacientemente en Jehová hasta el día que Él venga, o hasta el día que Él determine lo que tenga que determinar sobre nuestras vidas. Pero no darle lugar al devorador por medio de la ansiedad y la impaciencia, queriendo yo cambiar al de al lado, o al otro, o al vecino, o por mi propio esfuerzo intentar conseguir objetivos que a lo mejor yo estoy orando para que sea Dios quien mueve su mano, pero por otro lado yo muevo la mía. Esperar en Dios, buscarlo en su presencia, encerrado en tu habitación. Cerrá tus ojos ahí donde estás conmigo.